Tienen su delay. Ahí está, Ahí listo. está. Ahí sí. Bueno, eh, esta claramente es una clase de consulta propiamente dicha. Las otras por ahí también son clases de consulta, pero solemos tener una temática que nos convoca y discutimos textos en particular. Y por ahí yo suelo adoptar una posición más profesoral, ¿no? Donde paso por arriba de los textos. Hoy la idea es que vengan con dudas, ¿no? Y entre todos, digamos, yo voy a tratar de autocensurarme, no me sale bien. Eh, entonces, por ahí entre todos podemos pulir esas inquietudes. Eh, Algunas cuestiones de forma, que un poco las charlamos antes, que están ahí más o menos aclaradas. El largo y la extensión, como les decía antes, esas dos carillas por actividad, dos carillas por consigna, tiene como finalidad que ustedes aprendan a desarrollar, que aprendan, ya la tienen, seguramente estamos hablando de gente que está en la universidad y muchos de ustedes profesionales en ejercicio de tiempo, pero que en todo caso afinen, pulan la capacidad de síntesis, vale decir que sean concisos, precisos y que se ajusten a lo que demanda la consigna, ¿no? Entonces, eso es, por eso las dos carillas. Es orientativo, ¿no? Si tienen dos carillas y cuatro renglones, no pasa nada. Si tienen dos carillas y medias, no pasa nada. El problema es si tienen cinco. Bueno, ahí sí tienen un problemón, porque quiere decir que capacidad de síntesis es escasa y a veces, más la mayoría de las veces, la escasa capacidad de síntesis habla de el poco manejo en el contenido en las categorías. Porque cuando uno conoce y maneja, justamente puede ser más preciso, más detallado y más sintético. ¿Mm? Por eso las dos carillas. Por otra parte, otro que también hay consultas de forma recurrente, tiene que ver con el hecho de citar, ¿no? Citar no es una obligación. Pero si ustedes utilizan textualmente eh, o quieren darle entidad y peso o extraen una idea directamente de un texto, es importante que vayan construyendo el hábito de citar. Porque es la forma a través de la cual en el mundo académico, primero se inscribe la producción propia, uno le da espesura y contenido y potencia cuando uno inscribe su propio pensamiento y lo relaciona con lo ya existente, y al mismo tiempo uno reconoce el trabajo de otros, ¿no? Con esta idea de que siempre estamos parados sobre hombres de gigantes, o sea, la construcción del conocimiento siempre es colectiva. Entonces las citas reflejan eso. Si van a citar, hay ciertas normas, para no hace falta que se las aprendan ni mucho menos, pero que está bueno que lo hagan. Si van a extraer algo literalmente, vayan construyendo el hábito de decir, esto viene de allá, yo pienso esto frente a esto. ¿Está? Diferenciar su posicionamiento respecto de cómo se posiciona tal y cual al autor, que es la biografía que ustedes han utilizado. ¿Está? Bueno, esas son dos cuestiones de forma. Si tienen otra, adelante, no hay ningún problema. Bien. Son cuatro actividades y son cuatro actividades que remiten a charlas que hemos tenido acá, ¿no? Creo que son bastante transparentes las actividades. La primera actividad es básicamente la unidad uno, los temas que hemos discutido en la unidad uno. La idea es que ahí, entendiendo que lo que estamos haciendo acá en esta asignatura es posicionarnos sobre una intersección entre la economía política, la sociología y la sociología económica, la idea es que a partir de los textos que ustedes tienen ahí, logren justamente logren construir el objeto de esas disciplinas. O sea, ¿qué estudian? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿De qué van? ¿De qué se valen? ¿No? Esa es la inquietud general que ronda esa, esa actividad, ¿no? Qué sé yo. Economía política, siguiendo Bowles y Edwards, analizan, entienden que la economía política tiene
tres pilares fundamentales o tres dimensiones fundamentales, una dimensión horizontal, una vertical y una temporal, qué implican cada una de esas dimensiones, qué implica la sociología para Giddens, qué tipo de preguntas se hacen y qué implica la sociología económica para autores como Portes, ¿no? Es eso. Seguramente, como en cada una de las preguntas, ríos de tinta podrían escribirse. La idea es que ustedes logren acotarse a la bibliografía que hemos debatido acá, ¿no? Esa es la primera actividad. ¿Quieren charlar algo? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? A A mí mí, lo de la profe, incrustación fue una eh, novedad leerlo así tan claro, me pareció muy potente, y la verdad que me abrió la cabeza porque uno supone cosas como dadas y empezar a replantear esto de dónde viene y demás. El otro día escuchando a la compañera cuando hablaba de el nacimiento del capitalismo vinculado a la religión también. Sí. Y bueno, después, bueno, estaba cuando leí el tema del calvinismo y eso, descubrimiento total. Bueno, bienvenido, bienvenido sea. Sí, Bien, eso por ahí cae más en la pregunta, creo que es en la sí, 2, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, bueno, a ver, depende de las inquietudes y cómo ustedes planteen ciertas cuestiones. Todo tiene pertinencia en todo dependiendo de cómo se fundamente. ¿Ah? La Eh, forma de, la forma de introducción, desarrollo y conclusión, esa así para las cuatro preguntas, o eso no, no era obvio. no es una obligación eso, para nada. Ajá. Eso es una sugerencia. Es una sugerencia. A mí me sirve. Y por eso lo planteo ahí. Quizás a ustedes les sirve, quizás no. Quizás ordenan el texto de otra forma. A mí generalmente me ordenan las ideas eh, esa estructura. Sí es importante que el texto tenga una estructura. No hace falta que sea esa, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho la literatura y está lleno de libros que comienzan por el final, ¿no? Digo así, con el final de la historia y luego la despliegan. Así, bueno, no siguen esa lógica, pero sí tiene una estructura el texto. La idea de que el texto tenga una estructura, o construir textos con estructura, la idea es que en definitiva haya un hilo conductor, ¿no? Y se llegue a algún lado con un texto expositivo. O se intente defender cierto posicionamiento. A mí me sirve esa estructura de introducción, desarrollo y conclusión, pero por ahí tienen otra, ¿no? Por ahí tienen otra. Eso es simplemente una sugerencia de estructura. Sí está bueno, sí está bueno en esto de construir habilidades y capacidades que cada consigna funcione como un texto autónomo. ¿Qué quiere decir que funcione como un texto autónomo? Que si ustedes omiten la consigna y se la comparten a un conocido, la pareja, el hijo, la madre, que yo entiendo el texto. Eso quiere decir que sea autónomo, ¿no? Entonces, si se entiende el texto es porque el texto tiene una coherencia interna. O sea, partimos de tal lugar, presentamos una idea general, desarrollamos esa idea y llegamos a tal lado. Bueno, eso es introducción, desarrollo, conclusión. Pueden encontrar otra, insisto, ¿no? No quiero cercenar ni mucho menos, pero sí que el texto tenga una unidad lógica, que sea autónomo en el sentido de que puede leerse más allá de la consigna, es, está bueno. Es un punto a favor de ese texto. Quiere decir que se entiende, básicamente. ¿Mm? Eh, a mí me ayudó mucho la forma esa. Hice las cuatro de esa misma forma, introducción, desarrollo y conclusión, porque la verdad que no sabía por dónde arrancar. Me pasaba esto de también, no iban a ser dos páginas como mucho. Sí, cuando cité, no sé si lo habré hecho bien, porque no se por, preocupen, no se claro, preocupen. por ahí veo que hacemos como una citación general. Entonces, en Guiden, por ejemplo, puse página 41, 42, 43, estoy diciendo cualquier cosa, no sé si puede ir en esas páginas, pero
lo hice más o menos así porque fue una idea general, no cité un texto puntual. Bueno, ya van a ir aprendiendo. El punto acá es que construyen el hábito y la intención. Después van a ir aprendiendo cómo se cita, qué tipo de normas existen, que excede esta materia, ¿no? A veces en los talleres de integración, cuando tengan que hacer los trabajos, eh, ahí pueden indicarles ciertas normas. Sí, Pablo, estás levantando ahí la manito. Eh, tengo ahora porque después me voy a olvidar. Lo de Sí. la referencia Zapa. Vos sabés que yo tuve en metodología un examen y en un punto mencionaban eso. No le presté atención después porque me fue bien, pero no sé, lo busqué, pero no encontré algo muy así, muy por encima. No sé a qué se refiere. Yo te pasé, ¿viste? ¿O no, Pablo? ¿No te pasé algo que no me acuerdo si te sugerí que buscaras? Sí, sí, el texto sí, pero yo digo aparte, en la explicación que me diste mencionaba las referencias APA, Ah, las referencias APA, normas APA. las normas APA son unas normas generalmente aceptadas para citar trabajos o para citar contenido, para citar bibliografía en general en el mundo académico. Es una referencia. O sea, creo que no quiero meter la pata, pero ¿Alguien las creo que dicta? APA es una suerte de colegio de psicólogos de Estados Unidos que creó esas normas y después fueron adoptadas y hoy se utiliza masivamente esas normas. Eh, Son normas. O sea, dicen, usted cuando quiere hablar de citar tal cuestión, cite así, ponga paréntesis, la página abajo, la biografía, ponga primero el autor, después el nombre del nombre del capítulo o el nombre del artículo, después el nombre del libro, después el año y después o sea, es una norma, es una convención, ¿está? Pero muchas revistas o publicaciones del mundo académico siguen esa normativa. Hay otras, no es la única, es simplemente una convención. Claro, ahí en el taller de alfabetización que estamos haciendo este Ahí va, año, sí. vimos que había dos formas, nos dieron dos. Una que decía, por Bueno, ejemplo, cuando dice, como dice Giddens, y entre comillas pones lo que dice, y al final le pones, no, después de Giddens creo que le ponías el año, nada más que el sí, año de sí, publicación. Y después la otra es que pones la cita y al final le pones el no, la Giddens, coma y el año. Eso es lo que no, creo que son las dos formas que recuerdo que vimos en el taller de integración. bien, Pero siempre entre comillas. bien. Ahí, por eso excede esta materia, ¿no? No vamos a corregir cómo citan. No es nuestra finalidad. Sí es, en tanto y en cuanto docentes del ámbito académico, empezarlos a pinchar para que empiecen a hacerlo. Nada más que eso. Es crear el hábito. Bueno, de eso va, cuando la introducción por ahí se imaginan muchas cosas, no sé. La economía política, la sociología y la sociología económica son tres disciplinas del campo de las ciencias sociales que comparten en ciertos aspectos su objeto de estudio. Listo, abajo. En ese sentido, podemos decir que, o sea, por ahí se despachan con una oración la introducción y caen de lleno en el desarrollo. Mientras más escuetos y eficientes sean en eso, más espacio le queda para el desarrollo. En fin, nada. Estructuras, hábitos de escritura, nada más. ¿Alguna inquietud con la pregunta uno? ¿Quieren que vamos a la 2? Bueno, paso. ¿Así? Consigna 2 identifica, a partir del texto de Juan Carlos Portantiero y Ritzer, las circunstancias históricas del nacimiento de la sociología como disciplina, tanto como las preocupaciones centrales de la sociología clásica. Bueno, acá creo que sí es más complejo, puede ser más largo, ¿no? Porque imaginemos que pensar en detallar las circunstancias históricas del nacimiento de la sociología, nos pueden hacer falta 40 bibliotecas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué les sugiero yo? Que, primero, la hipótesis que intenta defender Portantiero
en su texto es la idea de que la sociología es una suerte de ciencia de la crisis, ¿no? ¿En qué sentido una ciencia de la crisis? Que las preguntas fundamentales de la sociología como disciplina solo pueden comprenderse en tanto y en cuanto comprendemos el contexto específico en el cual ésta se cindió como ciencia social. En un fin del siglo XIX fuertemente convulsionado por los efectos, convulsionado político y socialmente, ¿no? Por las transformaciones que el capitalismo trajo aparejado. En ese sentido, para ser bien preciso, la revolución industrial trajo para con las clases dominantes, 50 o 100 años después, un efecto indeseado que fue la creciente organización política de la clase obrera y la inestabilidad institucional que eso empezó a engendrar a partir de 1850 en esa Europa, ¿no? Entonces, la sociología en algún punto es la expresión en el plano del pensamiento de las dificultades políticas que enfrentaba la burguesía en ese contexto, ¿no? La burguesía industrial fundamentalmente. Entonces, la sociología clásica está imbuida de su preocupación por cómo dar, o tiene como elemento fundante, digamos, el hecho de dar cuenta, cómo explicar, más que cómo explicar, sí, cómo dar cuenta del orden social. Primero, cómo explicar cómo nos ordenamos, cómo explicar, cómo comprender cómo cambia la sociedad, y tanto Durkheim, más específicamente Durkheim que Weber, directamente esa preocupación, ¿no? En Durkheim es evidente eso, o sea, cómo, cómo encontrar elementos que permitan reconstruir la cohesión social, que vuelvan a religar a una sociedad fuertemente convulsionada por los drásticos cambios sociales que enfrentaba, ¿no? Claro, profe, y de alguna manera me parece que un aspecto fundamental fue el de la creación de las nuevas urbes, ¿no? Porque, bueno, debido a este cambio industrial, la gente se trasladaba de los campos hacia la ciudad y, bueno, y ahí generó un montón de conflictos sociales, ¿no? Indudablemente, indudablemente, el aceleradísimo proceso de urbanización, ¿no? Que es la contracara el proceso, por otra parte, que había comenzado antes, de cercamiento de las tierras, ¿no? La expulsión del campesinado de las zonas rurales, la fuerte concentración en las urbes, que se van haciendo cada vez más grandes, que van tomando esa nueva mano de obra que es orgánica al desarrollo de la industrialización misma, o sea, la proletarización creciente de la sociedad, que a su vez se va a o sea, se va, o sea, aparece la figura del trabajador asalariado, ¿no? Más que aparece, se expande la figura del trabajador asalariado. Y bueno, ese trabajador asalariado que se va organizando políticamente, aparecen los primeros gremios, los primeros sindicatos, se empieza a reclamar otros espacios institucionales y, bueno, empieza a demandar espacios concretos de poder, con todas las revueltas que ello trajo aparejado a partir de 1850, 1848, en fin, 1850, pongámosle en adelante, en esa Europa, y es en ese contexto en donde nace la sociología como disciplina. Entonces, foco de la actividad es relacionar el objeto de la sociología con el contexto histórico en el cual emerge. ¿Qué elementos van a identificar ustedes del contexto? Bueno, los que a ustedes les parezcan más pertinentes, seguramente son múltiples, ¿no? Y son inagotables. El punto es que logren ahí identificar cuáles creen que ustedes son, cuáles ustedes creen que son fundamentales en función de la literatura que han trabajado, ¿no? Y cómo vincular ese contexto con las preguntas fundamentales de la sociología como disciplina. ¿Me entiende? ¿A de qué va la cuestión? Creo que se resume en 4 oraciones, pero la idea es desplegarlo. Bien, La duda que a mí me surge es que, por lo que a mí me queda de la sociología, es que no hay una sociología, sino que hay
tantas sociologías como autores, más o menos. Muy bien. Esa es una muy buena apreciación. Entonces, yendo a lo histórico, a los clásicos, hay una distancia muy grande entre un Marx y un Durkheim, ¿sí? Entonces, el objeto de la sociología para uno y del otro no es el mismo. Es difícil generalizar en ese caso. No sé si me explico. Sí, perfectamente, Carlos. Perfectamente, y es muy atinada bueno, tu aporte. Ahí el punto que les diría es que, y por ahí me desdigo respecto a lo que decía antes, efectivamente, el posicionamiento teórico, epistémico y ontológico es determinante para cómo concebimos el objeto de tal o cual disciplina, ¿no? En ese sentido, Marx tiene una aproximación a lo social que es completamente diferente a Durkheim y a Weber. No obstante ello, hay preguntas que sí son similares. Entonces, quizás la definición no es la misma, las preocupaciones claramente no lo van a ser, pero sí son semejantes las preguntas. ¿En qué sentido son semejantes las preguntas? Estas dos inquietudes que venimos resaltando, que son constitutivas de la sociología como disciplina, cómo comprender el orden social y cómo comprender el cambio social, sí están latentes. O sea, sí hay explicaciones o, o teorizaciones, más que explicaciones, o teorías para dar cuenta acerca de ello en Marx, en Durkheim y en Weber. Sé que no hay un objeto común, pero sí hay preguntas e inquietudes semejantes. Entonces, lo que engendra ese contexto particular quizás sean las preguntas en el plano del pensamiento, más que el objeto. No sé si quedó algo, Carlos. No, sí, no. Y sobre todo, viste, porque Marx tiene una visión de buscar la forma para producir un cambio, ¿sí? Estudia la realidad, ve lo que pasa y mediante la dialéctica él ve que hay un camino de salida, que es un cambio hacia adelante. Eventualmente otros autores estudian y tratan de ver la forma de estabilizar la situación, Bueno, ¿no? ahí tenés un gran punto. Primero un comentario. En la obra madura de Marx, en el Capital, su preocupación central es el de comprender cuáles son las determinaciones que rigen el modo de producción capitalista. O sea, ahí hay, quizá hoy diríamos, pasado del positivismo, discusiones de hoy, eh, pero está queriendo comprender qué rige, qué determina el desenvolvimiento de esa sociedad. O sea, hay una preocupación eminentemente científica ahí. Por eso él se posiciona frente a los socialistas utópicos, ¿no? Y discute contra los socialistas utópicos, y él se posiciona como un socialista científico. Porque él dice, estas son las determinaciones que rigen el modo de producción capitalista y son ajenas a nuestra voluntad. Obviamente, también tiene una praxis política y tratado de acelerar en todo caso los procesos, ¿eh? Pero no es que no hay una inquietud de índole científica en tanto y en cuanto dar cuenta, explicar el mundo más allá de sus posicionamientos políticos. Respecto de lo segundo comentario que hacías, Carlos, claramente en Durkheim y en Weber hay una preocupación, si se quiere, medio agresivo, quizás de cierta forma, pero burguesa, ¿no? De cómo ordenar esa sociedad, ¿no? Cómo volver a cohesionar. En Durkheim es más evidente. En Weber no necesariamente, pero tiene una actitud más reformista, ¿no? Eh, pero en los tres autores, más allá de sus inquietudes políticas que uno puede rastrear, hay una intención por dar cuenta, por comprender, por explicar. ¿Mm?
Y porque todo en realidad lo que quieren hacer ahí es, como estamos en una situación de crisis, es volver al orden, ¿no? Es un poco esa, cómo encontrar el orden social, es un poco eso. Bueno, Y eso sobre el quizás en mar, Durkheim, ¿no? Y en Weber. en Durkheim. En Marx seguramente no tanto. Su preocupación es como, en todo caso, es como acelerar un proceso revolucionario. O buscar otro equilibrio, un equilibrio, un En punto de equilibrio Marx distinto, en En definitiva. Marx el foco está sobre el poder, digamos, de dónde. Bueno, el otro día me tocó una historia, el historicismo marxista, me tocó esa, la pregunta esa en el examen, y, y un poco la diferencia con el positivismo era de dónde se ubicaba el poder, digamos, de dónde se escribía la historia, de si se escribía para justificar el poder en sí, y él lo plantea de que la historia se escribe desde el proletariado, digamos, o sea, hay que escribirla desde otro lado. Por lo menos eso es lo que interpreté en historia, que no sé si tiene algo que ver, eso también me confunde bastante. Si el marxismo que vimos en historia es lo mismo que el marxismo sociológico que estamos viendo acá, o está todo tan mezclado que me resulta raro eso también. Bueno, ahí en todo caso lo iremos discutiendo más adelante cuando veamos algunos procesos históricos. Juan tenía mano levantada. Ah, no, 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 profe, me acomodé justo la cámara. yo te iba a Ah, decir algo, ok. pero no me Sí. acuerdo. Oh, bueno, No, yo me entonces, decidí sí. que el concepto por supuesto, de cambio, desestabilización social, vamos a llamarle, está en todos, digamos, la preocupación, cada uno desde su forma de explicarlo, esto que vos le llamás como le decís, la carnadura. Eh, claro que tienen distintos anclajes, digamos. Ya me estoy pegando los términos, no tengo las palabras. Distintas formas de fijarlos, ¿no es cierto? Los conceptos. Por lo menos la forma en que yo encuentro ¿cómo es? De explicarlo. Y después de que encontré este concepto de la higiene que le llama, ¿no? De comparar esto con el cuerpo humano y me acordaba esto, no me acuerdo si lo leí o lo vi acá en los videos del sentido común. No, lo leí. Que decía que el sentido común, que es el sentido común. Esa fue otra cosa que me quedó. Y bueno, y desde, bueno, pero las cosas son, ¿y por qué son? Eh, Así que desde ese punto por lo menos yo lo encaré desde ese punto de vista, me pareció más práctico, no sé. Bien. Sentido común es el menos común de los sentidos. Claro, y bueno, es un poco de que en otra época habían costumbres que eran bien vistas y cómo, no sé, qué sé yo, una mujer iba a hacer tal cosa, o un hombre iba, no sé, entrar a un salón sin galera, una cosa así. Este, bueno, hasta nuestros días lo que pasa. Ujú. Bueno, ¿se entiende más o menos de qué vale inquietud? No sé si Carlos quedó Sí. algo. No, Sí, no, está bien, estaba revisando lo que tengo escrito acá. Ah, me bien. faltan las citas. Poner las citas. No se vuelvan locos tampoco con eso. Es para ordenarlo, es para No, pincharlo un no, poco, es pero que cuando que no hice sea un escollo. en mi trabajo yo iba tomando notas y anotaba las citas. Ah, ahí va. Después, bueno, lo pasé a máquina, por así decirlo, en nombre antiguo. Y en esta pregunta me faltan las citas. Yo, Así que bueno. yo escribo igual, Carlos, ¿eh? Yo soy súper analógico y necesito empezar por la hoja y el papel para ordenar y Sí, solo yo después puedo pasar a trabajo todo a mano, no sé si se ve acá. Sí, sí, yo igual, Ah, yo igual. No, Mis no me anotaciones, resulta trabajar de otra manera. sí, son hábitos. Bueno, ¿quieren que pasemos a la 3? A ver. La- De Gramsci acá se- le taché todo porque voy a prender fuego todo con Gramsci, si no.
analice a partir de los aportes de Karl Marx y Max Weber los determinantes de la acción y el cambio social. Ahí hay una primera parte, ¿no? Contar los determinantes de la acción desde el punto de vista marxista y los determinantes de la acción desde el punto de vista weberiano y qué explica el cambio social. Ahí, fíjate, Carlos, en relación a lo que charlamos antes, eso quizás nos remite a la pregunta anterior. Claro. Es cierto que no hay algo así como un objeto de la sociología, ¿no? Pero sí hay preguntas, sí hay inquietudes que son relativamente comunes y en todo caso los anclajes teóricos implican satisfacciones diferentes respecto de esas preguntas que son comunes. ¿Mm? Preguntas, inquietudes, problemáticas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo dar cuenta del orden y el cambio social? ¿Cómo dar cuenta del movimiento de la historia? ¿De qué implica? ¿Cómo dar cuenta del cambio? Claramente son preguntas fundamentales para la sociología. En ese sentido, analizar los posicionamientos de Marx y Weber respecto de estas cuestiones. Y por otra parte, vincula estas reflexiones con las condiciones necesarias para el surgimiento de una situación revolucionaria, ahí comillas, o el cambio social desde el punto de vista gramsciano. Recuerdan, o desde el punto de vista de Gramsci, ¿no? Que, primero, muy sucintamente, desde el punto de vista marxista, los determinantes de la acción y el cambio social están fundamentalmente alojados en el plano material, ¿no? Es decir, son las contradicciones que se despliegan en el orden material los que explican el devenir de la historia. O sea que para comprender la acción social eventualmente del individuo, hay que rastrear cuáles son las determinaciones que están por detrás de ese individuo, ¿no? Fundamentalmente las determinaciones materiales. ¿Mm? Desde el punto de vista weberiano, en cambio, fíjense que la sociología tiene por objeto comprender la acción social. O sea, ahí es fundamental el plano subjetivo, comprender la subjetividad de los actores para dar cuenta de la acción social, ¿no? La acción social tiene, en algún punto, su puntapié inicial en la motivación del individuo, ¿no? Es decir, si muy burdamente ponemos a Marx en el campo de los materialistas, a Weber podríamos ponerlo en el campo de los idealistas, en tanto y en cuanto la motivación, el puntapié, o sea, en realidad, el puntapié de la motivación estaría en un plano subjetivo. Por eso, en ese campo, en ese mundo teórico, las determinaciones o el peso que le otorga al plano cultural, ¿no? En cambio, desde el punto de vista marxista, el plano cultural es reflejo o legitimación del plano material, del ordenamiento material. Entonces, hay dos explicaciones del orden o de la acción social y del cambio social que están posicionadas en puntos casi antitéticos. Luego de esto viene una pequeña inquietud acerca de, bueno, acerca de Gramsci, ¿no? Que, si recuerdan, síntesis no es el término, pero para esta introducción que estamos haciendo a esta temática quizás sí. En Gramsci, discutiendo con el marxismo ortodoxo y vulgar, ¿no? Que primaba en las filas del Partido Socialista que integraba, las encuentra plagadas de economicismo y determinismo, ¿no? Que justamente vuelve a poner la importancia del plano cultural para el ejercicio del poder. Y ahí es muy importante comprender la categoría o el concepto de hegemonía, cómo justamente la hegemonía permite ordenar una sociedad,
pero el debilitamiento de la hegemonía o los posicionamientos contrahegemónicos, más que permiten, habilitan el cambio social, ¿no? O sea, pensemos que la hegemonía legitima un determinado orden de las cosas. En tanto y en cuanto se empieza a resquebrajar la hegemonía o el bloque histórico que hegemoniza, ¿no? Ahí aparecen, y en el marco, en el contexto de esas fisuras, es que la posibilidad del cambio social emerge, ¿no? Pincelada. Le dejo a ustedes en todo caso la reflexión, pero en algún punto va por ahí. Entender cómo da cuenta de la acción social y el cambio social Marx, cómo da cuenta de la acción y el cambio social Weber, y qué contrapuntos nos trae Gramsci respecto de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué aportes nos trae Gramsci? ¿Se entendió más o menos? Yo cuando veo silencio imagino que sí, pero no sé. Sí, profe, sí. Tomando nota. Sí, ni llegué ahí todavía, así que. No, bastante. Hay tiempo, Acá hay lo que me tiempo. pasó, profe, ¿Sí? acá me costaron las citas porque no hacía referencia a los textos, sino más bien referenciaba a los pensadores. Bueno, ahí cuando ocurre eso, nos pasa a todos, no te preocupes. Es porque a veces nos pasa que nos olvidamos dónde leímos lo que leímos. Entonces, porque ¿de dónde salieron lo que dijeron los pensadores? De algún lugar que leímos, pero no sabemos dónde está. Eh, no pasa nada, Pablo, tranquilo. Forma parte del quehacer y de la producción académica. Son habilidades que se van afinando, queda tranquilo. ¿Se entendió más o menos de qué va la actividad? ¿Bien? ¿Pasamos a la última entonces? Bueno, Esta la era muy 4. difícil. ¿Cómo La la 3 4 es era la más más difícil. difícil? A ¿La mí 4 es la la más 4, difícil? a mí la 4 me costó un montón y todavía no estoy seguro de cómo. O sea, la 3 y la 4 me resultaron mucho más difícil que la 1 y la 2, porque las otras eran más. eh, Era leer, resumir, sacar ideas principales y listo. En estas no, porque hay que entender y hay que comparar. Y en esta hay que comparar dos, dos autores con la sociología clásica. Ahí se me complicó. Bueno, el texto que les va a ayudar mucho para esa comparación, Carlos, es el de Corcuf. Sí, en ese trabajé. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a la actividad primero. La actividad dice, desarrolle y compare los aportes de Pierre Bourdieu y Giddens a partir de las lecturas obligatorias. Ahí, bueno, vamos a la segunda etapa. Asimismo, de sus fundamentos acerca de por qué estos autores pueden ser considerados como una síntesis de la sociología clásica. Pueden ser considerados. Por ahí ustedes dicen, che, no, ¿sabe qué? A mí me parece que no es por ahí, no son una síntesis de la sociología clásica. ¿O en qué sentido una síntesis? Porque ya la misma pregunta está cargada. O sea, acá el profe está asumiendo de que hay una síntesis posible. Ustedes pueden discutir con eso, ¿no? Bienvenido. Dice, no, a mí no me parece una síntesis posible por tal y cual motivo, me parece una superación, me parece, no sé, me parece otra cosa. Me parece una discusión, me parece un debate, me parece qué sé yo, bueno, un debate seguro. Me parece una confrontación. En fin, hay veces que cargamos las preguntas a los docentes para que se posicionen. Eh, Primero, bueno, Corcuf y Giddens, Bourdieu y Giddens, ¿no? Como expresiones posibles de esas nuevas sociologías en términos de Corcú. Ahí pueden brevemente dar cuenta de qué implican esas breves nuevas sociologías. En
en tanto superación o intento de superación de cierta dicotomización que regía en el campo sociológico, esto es, si prima lo individual o lo colectivo, si prima lo objetivo sobre lo subjetivo, si prima lo material sobre lo cultural. ¿Mm? Ahí puede dar una pista para el segundo aspecto que tiene que ver que son si son síntesis o no, o síntesis posibles de la sociología clásica. Estas nuevas sociologías que intentan salirse de esas discusiones, ¿no? ¿Y cómo se salen de esas discusiones? Bueno, poniendo el objeto o poniendo el ojo, no sobre la sociedad o sobre los individuos, sino sobre las relaciones sociales, ¿no? Y las características de las relaciones sociales. Y en todo caso, cómo los individuos en sus prácticas sociales reproducen la sociedad. Cómo la sociedad es un resultado del hacer, del quehacer de los individuos. Entonces ahí aparece esta ida y vuelta. No es que el individuo está condicionado por la sociedad o es que el individuo en su hacer produce la sociedad, sino que no es una o la otra. Son ambas relaciones de ida y vuelta de forma constante. En nuestra acción social reproducimos las estructuras sociales y al mismo tiempo esas estructuras sociales son tanto condicionamiento como base para la acción social. Bueno, tanto Bourdieu como Giddens son expresiones teóricas que con distintas categorías están intentando dar cuenta de esta cuestión. Entonces, van a tener que presentar hábitus, campos, capitales en Bourdieu y la teoría, o brevemente, la teoría de doble estructuración de Giddens. Una vez que tengan brevemente detallado esa cuestión, o ordenado más que detallado esa cuestión, está la pregunta acerca de si son síntesis. Son síntesis, si son síntesis o no, es en qué sentidos podrían vincularse con aquellas preguntas seminales de la sociología. Fíjense, recién decíamos, cuando hablábamos de Marx, decíamos que la acción social y el devenir histórico, tanto la acción como el cambio social, tienen sus fundamentos en el plano material. En Weber lo tienen en el plano subjetivo. Fíjense cómo, en cambio, en estos dos autores como expresiones de esas nuevas sociologías, tanto la motivación como el cambio social no está o en el plano material o en el plano subjetivo, sino en cambio que hay una doble determinación, hay un ida y vuelta. Si yo digo que la acción social reproduce la sociedad, porque la sociedad no está dada, ¿no? Es una construcción social la sociedad, no está dada, ¿no? Entonces la sociedad es tanto condicionante de esa acción, pero al mismo tiempo es soporte de esa acción. O sea, no hay acción, no hay posibilidad de acción social si no existe cierto entramado estructural. ¿En qué se soporta esa acción social? Si acá estamos, por ejemplo, muy burdo, ustedes en el acto de educarse o reflexionar y yo en el acto de dar clases, bueno, para ese conjunto de acciones sociales y las relaciones sociales que se tejen entre nosotros, nos valemos de ciertas estructuras. Hay alguien que habla, otro que escuchan, levantan la mano, piden la opinión, en fin, hay una serie de normas que estructuran nuestra acción social. Ahora, al mismo tiempo que estructuran nuestra acción social, la hacen posible, porque yo estoy dando clases y ustedes están tomando clases, ¿no? O sea, las estructuras son soporte como habilitación de la acción social. Entonces, ya la acción social reproduce estructuras y al mismo tiempo, en Giddens, tiene la potencialidad de transformarlas, ¿no? Sobre todo en Giddens. En Bourdieu es más estructuralista todavía. En fin,
Por eso la idea de, por eso les decía antes que Corpus puede ayudarlos a tejer los vínculos con esa sociología clásica. Porque lo que dice Corpus es que quizás no Marx, Weber y Durkheim, porque son autores, son colosos y tan lejos de ser, o sea, quizás no ellos, pero sí las vulgarizaciones de ellos que se habían cristalizado en el campo sociológico tendían a dicotomizar las discusiones. ¿Es el plano material o es el plano subjetivo? ¿Es el plano individual o es el plano colectivo? ¿Qué determina? ¿Hacia dónde van las condicionantes? ¿Van de acá hacia allá o de acá hacia acá? Bueno, frente a esas dicotomizaciones, estas nuevas sociologías intentan salir por arriba del laberinto. Ni una ni la otra son los dos. Comprendamos cómo es ese son los dos, ¿no? Por ahí va la inquietud acerca de si son síntesis o no. Más que síntesis, posiblemente es una problematización, no contra la sociología clásica, sino contra la vulgarización de la sociología clásica. En fin, se lo dejo a ustedes. Por ahí opinan completamente distinto, ¿no? Claro, y por ahí más que síntesis son reformulaciones, porque es como que toman parte, no es que es sobre todo el trabajo que hizo Marx o Durkheim o Weber. Es como de Marx yo había notado que tomaban la dominación y las estructuras de poder, que Bourdieu lo marca en las desigualdades simbólicas y Giddens en la reflexión sobre las instituciones y va por ese lado, ¿no? No sé si es tanto síntesis, sino más como toman pequeñas partes y lo cuestionan o lo complementan. Lo complementan y lo reformulan, exacto. Exacto, Juan, coincido totalmente. Hay una reformulación, insisto, quizás no tanto de los autores directamente, sino de las vulgarizaciones que regían en el campo. Eh, Y pero hay que una habitualmente esas síntesis, vulgarizaciones se leen como marxistas o como weberianas, ¿no? hay una síntesis también en el hecho del acercamiento, de las dos posturas, y el entrelazado ese que hay. Claro, y También está ese aspecto, sí, señor. por Sí, ahí es sí. también, cada uno lo lleva a su época, ¿no? A su lugar, a su contexto. O Bueno, sea, lo hay vuelta extraen, porque son relativamente contemporáneos, ¿no? Tanto Bourdieu como Giddens entre sí. O sea, Giddens todavía está vivo, si no me equivoco. Bourdieu murió en el año 2002, por ahí. Eh, pero 20 años en este campo es ser contemporáneo. Los hechos cruciales del siglo XX los atravesaron, ¿no? Eh, claro, o sea, digo, al referirnos a síntesis de Durkheim y Marx, o sea Decís que, el traer aquello al contexto, a este contexto. Puede claro, el ser, de sí. ellos. Perdón. Sí, puede ser. Sí, Hay mucho caminado ahí en el medio, claro. sí. Bueno, no sé si sirvió este repaso. No, sí, por lo menos para afinar un poco la puntería a mí me sirve. Sí, sí, ni Tengo, hablar, a sobre mí todo igual. en esta última tengo que trabajar bastante todavía. Bueno, bienvenido. Bienvenido sea. Bueno, Este, capaz que me odie, pero por ahí algo queda, digamos. Como digo siempre, de este tipo de materias tienen por finalidad, más allá de apropiarse de ciertas categorías conceptuales, para pensar, para discutir, para comprender o para lo que fuera, el mundo que nos rodea. O sea, más allá de eso, que es la finalidad del contenido de la serie de discusiones que tenemos, el, el- el- lo central para mí de esta asignatura es sembrar la duda, sembrar la inquietud, sembrar la curiosidad, ¿no? Y estas discusiones tan lejos de estar acabadas. O sea, están permanentes, latentes y más en mundos convulsionados como vivimos, ¿no? Y todavía no hemos llegado ni siquiera a América Latina. Vamos a tocar ahí un poquito en la literatura que sigue en la segunda etapa, ¿no? Pero bueno, entonces
cuál es el foco, cuál es Yo me siento medianamente realizado cuando a veces se van con más dudas que certezas. Está la micro, la macro, econometría, ahí construyen muchas certezas. Y después venimos acá nosotros y decimos, bueno, agarramos ahí el cortafierro y golpeamos un poquito, bueno, esto no es tan así, puede ser así, qué sé yo. Tiene inquietudes, ¿no? Esa es la finalidad de este tipo de asignaturas, creo yo. Creo yo. Generar inquietudes. Estimados, voy a dejar de grabar, si les parece, si algo que tengan alguna pregunta, ¿no? Y voy a tener. Bueno, y